es lunes 17 de marzo de 2025 y estas son las noticias. La Corte revisará la constitucionalidad de disposición que regula la atención a personas con la condición de espectro autista en Guerrero. La Suprema Corte cumplió 200 años haciendo valer la Constitución y protegiendo derechos humanos. El Consejo de la Judicatura Federal se comprometió a respetar salarios y prestaciones de trabajadores de la Defensoría Pública. El 80% de bebés prematuros son hijos de madres adolescentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante y la más relevante de México y del mundo. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto este inicio de semana. Por supuesto, para mucha gente fue feriado, pero la información, desde luego, como todos los días, se sigue generando. Osiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. La Corte resolverá en los próximos días asuntos relacionados con derechos humanos en la capital del país y con la condición de espectro autista en Guerrero. De la lista de asuntos que resolvería el Pleno de la Corte esta semana destacan una acción de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 9, fracción tercera de la Ley para la Atención, Inclusión y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista de Guerrero. El Pleno determinaría si debe declararse la invalidez de la ley impugnada, al advertirse de oficio que el respectivo procedimiento legislativo no contó con una consulta a las personas con esta discapacidad. Hay otra acción contra el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México. El Pleno resolvería si la norma viola el principio de progresividad en su vertiente en no regresividad, por haberse eliminado de ella diversos derechos, medidas y o previsiones contenidas en su texto original, que constituían avances contra los desalojos forzosos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Este sábado 15 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplió 200 años de haber sido instaurada. Si bien José María Morelos y Pavón creó el Supremo Tribunal de Justicia para América Mexicana o la América Mexicana, fue hasta 1824 cuando se estableció a la Suprema Corte como parte del Poder Judicial Federal, iniciando funciones el 15 de marzo de 1825. En ese año, la Suprema Corte se instaló en la esquina noroeste de Palacio Nacional, en donde funcionó por 28 años para trasladarse en 1853 a la antigua Casa de Moneda. En esa tarde o en esa sede solo duró 2 años para regresar en 1855 a Palacio Nacional. En 1868 se trasladó al ex convento de la enseñanza en el centro histórico de la capital del país y fue hasta 1936, cuando se inició la construcción de su actual sede en la Plaza del Volador, instalaciones que fueron inauguradas en 1941. Con la reforma constitucional de 1994, la Suprema Corte se transformó en Tribunal Constitucional, integrada por 11 ministros, funcionando en pleno y salas. 30 años después, se registró una nueva reforma a la Constitución que cambió radicalmente el rostro del máximo tribunal del país. A partir del próximo mes de septiembre, la integración de la Suprema Corte se reduce de 11 a 9 ministros, desaparecen las salas y en adelante solo funcionará en pleno. El Tribunal Constitucional será presidido por la ministra que obtenga el mayor número de votos en la elección judicial del próximo mes de junio. La Corte llega a su bicentenario con un cambio radical en su integración y funcionamiento. Especialistas aseguraron que el Estado de Derecho debe prevalecer frente a los embates feroces del autoritarismo. El Estado de Derecho es fundamental para reducir la corrupción, garantizar los derechos y fortalecer la democracia, indicaron especialistas al participar en un foro sobre el acceso a la justicia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se destacó que sin instituciones sólidas y un marco legal efectivo, la ciudadanía enfrenta dificultades para acceder a una justicia oportuna. Y cuando la persona quiere acceder a la justicia,
se enfrenta en un sistema paralelo de acceso a este y en una encrucijada. Por un lado, como claramente mencionó el profesor Homero, la justicia es muy lenta en México, es costosa también. En el caso de México, el Índice Global del Estado de Derecho en 2024 muestra un deterioro en la aplicación de principios constitucionales, por lo que señalaron es necesario desarrollar mecanismos eficientes que garanticen el acceso a una justicia ágil e imparcial. El Estado de Derecho, el Estado constitucional, debe prevalecer frente a los embates feroces del autoritarismo en todas sus formas. Se mencionó que el país enfrenta serios desafíos, principalmente en justicia penal, derechos fundamentales y corrupción. Por ello, destacaron la necesidad de que el gobierno refuerce las medidas contra la impunidad, elemento clave para fortalecer la legalidad en el país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Trabajadores de la Defensoría Pública Federal dieron a conocer que por mayoría de votos el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal revocó el acuerdo en el que estableció la reducción de diversas prestaciones de dichos trabajadores. A través de un oficio, la Judicatura Federal estableció que los defensores públicos, asesores jurídicos, así como personal de mando medio y superior, se les cubrirá el porcentaje que recibían de la aportación patronal al seguro de separación individualizado, así como el pago retroactivo de lo que dejaron de percibir desde el pasado 30 de enero. Los trabajadores celebraron dicha decisión porque con ello se da cumplimiento al artículo 10º transitorio de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial y cesará el trato diferenciado no justificado que se dio a los trabajadores de dicha institución. Agregan que esto es resultado de las acciones que realizaron los trabajadores de la institución, quienes día a día también defienden los derechos del pueblo. Los trabajadores agradecieron también el respaldo que recibieron de diversos sectores del propio Poder Judicial, con lo que lograron que se respetaran sus derechos. En tanto, el INE aseguró que para agilizar la votación en la próxima elección judicial se instalarán en los más de 83,000 centros de votación urnas únicas. El próximo 1 de junio se realizará en México un proceso inédito. Las y los ciudadanos elegirán por primera vez en la historia 881 cargos del Poder Judicial de la Federación. Son 9 ministras y ministros de la Suprema Corte, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistraturas de las salas regionales del Tribunal, 5 integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito, así como 386 juezas y jueces de distrito. Además, habrá elecciones concurrentes para elegir por voto popular a personas juzgadoras locales en 17 estados del país. Para facilitar a las personas electoras la emisión de su voto y reducir el tiempo en las 83,997 casillas que se instalarán, el Consejo General del INE decidió implementar la urna única. Es decir, las y los ciudadanos depositarán en una sola urna las 6 boletas que recibirán para elegir a las personas juzgadoras. En las casillas seccionales, en las que se prevé recibir a más de 1,000 electores, se colocarán hasta 2 urnas únicas en el centro, de tal forma que la ciudadanía depositará las boletas sin distinguir el tipo de elección, tampoco si es del ámbito federal o local. El INE informó que se dispondrá para cada casilla la cantidad necesaria de urnas vacías para sustituir la que se encuentre a su máxima capacidad de boletas. Esto por indicación verbal de la presidencia de la mesa directiva de casilla. Para esta elección extraordinaria se instalarán 2 tipos de casillas: las seccionales, que se instalarán en 15 entidades en las que habrá únicamente elecciones del Poder Judicial de la Federación en el ámbito nacional, y casillas seccionales únicas, que se colocarán en 17 entidades en las que sean concurrentes las elecciones del Poder Judicial de la Federación con el Poder Judicial local. En los casos en los que la sección electoral tenga más de 2,250 electoras y electores, se instalarán casillas contiguas, como sucede en las elecciones ordinarias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.
El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el juicio ciudadano que promovió Jesús Martínez Vanoye en su calidad de candidato a magistrado en materias penal y de trabajo en el 19º circuito. El aspirante impugna el acuerdo del INE que establece los lineamientos para la fiscalización de los procesos electorales del Poder Judicial Federal y locales, argumentando que modifican el marco normativo que regula las campañas electorales, vulnerando los principios de reserva de ley, certeza y legalidad. En especial cuestiona que se limiten las actividades proselitistas, el buzón electrónico como única forma de notificación, la clasificación de los gastos del personal de apoyo como gastos personales, así como la falta de claridad sobre la asistencia a eventos, entre otros aspectos. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propone desechar el proyecto, ya que se presentó de manera extemporánea, porque la ley de medios de impugnación fija un plazo de 4 días para interponer el medio de defensa. Dichos lineamientos fueron aprobados por el Consejo General del INE el 30 de enero y la demanda se presentó hasta el 23 de febrero, lo que excede por mucho el plazo de 4 días que prevé precisamente la ley. Vámonos rápidamente a unos mensajes, volvemos con más. Al regresar, la Comisión de Quejas del INE negó medidas cautelares contra la difusión de sondeos de opinión sobre la elección judicial. Qué gusto que siga con nosotros. Vámonos con más noticias. La Comisión de Quejas y Denuncias negó la medida cautelar solicitada en contra del ciudadano Manuel Pedrero Solís, derivado de la presunta difusión de un sondeo de opinión que, a decir del denunciante, incumple con los lineamientos que establecen las reglas y criterios que las personas físicas o morales deben adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión. Esto en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación y concurrentes de los poderes judiciales locales. Además, considera que podría constituir propaganda en favor de 4 candidatas y candidatos a ministros de la Suprema Corte. La comisión explicó que es improcedente la medida solicitada de ordenar a la persona denunciada suspender el sondeo que se encuentra en su canal de YouTube, toda vez que bajo la apariencia de buen derecho y de manera preliminar, la difusión de encuestas y sondeos no está prohibida. Por esta razón, considera que no se advierte una afectación al principio de equidad en la contienda. Y en 2019 se registraron en países de ingreso medio bajo 21 millones de embarazos en adolescentes, de los cuales la mitad fueron embarazos no planeados. México ocupa el primer lugar en embarazos no deseados en jóvenes, derivado del desconocimiento de métodos anticonceptivos. De acuerdo con datos de la organización Telefem, el 80% de los bebés prematuros que están en las unidades de cuidados intensivos son hijos de madres adolescentes. Los embarazos no planeados son resultado de diversos factores culturales, como la presión social o familiar para tener hijos, la violencia de género y la falta de educación sexual integral. En 2019 se registraron cerca de 21 millones de embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años que habitan en países de ingreso medio-bajo. De esta cifra, el 50% fueron embarazos no planeados, es decir, cerca de 12 millones. La Organización Mundial de la Salud advierte que las madres adolescentes de 10 a 19 años tienen mayor riesgo de eclampsia, endometriosis puerperal e infecciones sistémicas que las mujeres de 20 a 24 años, y los bebés de madres adolescentes tienen un mayor riesgo de padecer bajo peso al nacer, nacimiento prematuro y afección neonatal grave. Las consecuencias en la vida de los jóvenes que tuvieron un embarazo no planeado serán decisivas para su futuro. Por ello, la organización Telefem señala que el derecho a decidir de las personas gestantes va de la mano de los derechos humanos y del empoderamiento de las personas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente ofrece servicios gratuitos de orientación, asesoría y defensa en diversos rubros. Devolución de impuestos, declaración anual,
regularización de obligaciones fiscales, emisión y cancelación de contratos fiscales, cálculo de salarios caídos, son algunas de las mayores consultas que recibe la Procuraduría de la Defensa al contribuyente. Y sobre la importancia de su trabajo, representantes de este organismo impartieron una conferencia a estudiantes de Derecho en la UNAM. Expusieron la resolución de diversos casos, como la retención de impuestos a personas beneficiarias de Afores. Fallece, le deja a sus hijas como beneficiarias, fue una cantidad de 3 millones de pesos, a cada quien le entregó pues, la parte, el 50%, pero pues les hicieron una retención de 300,000 pesos a cada una de sus hijas. Entonces, con ellas iniciamos, mira, pues este ingreso, como corresponde a salarios y que fue el pago de salarios que tenía en este caso de las subcuentas de oro para el retiro, pues les tenemos que dar el tratamiento de herencia. Y al ser tratamiento de herencia, pues los ingresos están totalmente exentos. En otro asunto de jubilación, la contribuyente interpuso un medio de defensa, pues tras realizarse la retención de impuestos correspondiente, en su siguiente declaración fiscal se le notificó una deuda con el SAT. No puede ser. ¿Saben ustedes el espanto que me dio? Porque además decían que era una cantidad sumamente grande. No solamente me apoyaron con los sueldos caídos, sino porque también la autoridad se negaba a pagarme esa parte. Entonces, ellos me hicieron y me orientaron de verdad muy acertadamente en todo el proceso. Tenemos que dar el tratamiento de un pago por separación y al realizar ese tratamiento como un pago por separación, pues la retención es del 5 al 7% en lugar de un 35%. Recordaron que los servicios de la Prodecon son totalmente gratuitos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Bueno, pues ahí este tema. En tanto, el titular de Salud aseguró que los datos epidemiológicos son esenciales para combatir futuras pandemias y prevenir principalmente enfermedades. Derivado de las enseñanzas que dejó tras de sí la pandemia de COVID-19, México se encuentra en la etapa de construcción de un registro epidemiológico, anunció el secretario de Salud, David Kesenovich. El objetivo, aseguró, es mantenerse al pendiente de futuros riesgos que pudieran representar otros contagios globales. Estamos tratando de tener una base de datos cada vez más confiable de lo que sucede en la epidemiología del país, porque con eso, precisamente, con datos, es que podemos acceder a tener mejores políticas de salud. En este marco, el secretario de Salud dijo que en esta materia, la voluntad política es un tema fundamental para reaccionar ante eventuales complejidades. Al señalar que la información es poder, comentó que la base de datos epidemiológicos son relevantes en la investigación, además de que proporcionan datos sobre tasas de mortalidad, prevalencia de enfermedades y factores de riesgo. De acuerdo con el INEGI, México sumó casi 6.6 millones de casos de COVID-19 durante la pandemia, mientras que murieron 424.509 personas, casi 100,000 más que las que el gobierno federal había reconocido. Y de acuerdo con especialistas, anualmente se registran en México 9,000 nuevos casos de cáncer de pulmón. Se estima que en México 3 millones de personas son consumidoras habituales de cigarrillos electrónicos. La prohibición en el país de su venta, producción, distribución y, por ende, la falta de regulación representan riesgos mayores para los consumidores de vapeadores. No hay ni una regulación y, por lo tanto, no hay una autoridad que haga cumplir algo, porque no hay una regulación. Entonces, estamos navegando en un mercado negro, oscuro, donde el crimen organizado se ha apoderado de este negocio, que es un gran negocio, y pues está exponiendo a la población a productos que no están testeados. Y el gran problema de México es que al no haber regulación, al no haber una autoridad sanitaria que la haga cumplir, pues lo están consumiendo los menores de edad. En entrevista para el canal del Poder Judicial de la Federación, el doctor José Manuel Mier, especialista en cáncer de pulmón, explicó que los cigarrillos electrónicos o vapeadores representan menos riesgo que los cigarros convencionales y en algunos países han logrado reducir las tasas de fumadores al ser la principal herramienta recomendada por médicos para dejar la adicción a la nicotina. El cigarrillo electrónico produce una nube de aerosol que aproximadamente contiene 95% menos de esas sustancias tóxicas.
En esencia, es un producto que tiene menos riesgo que el cigarrillo tradicional. No es inocuo, por supuesto, y por lo tanto, pues tiene una serie de recomendaciones. Actualmente el cigarrillo electrónico está diseñado desde su inicio para fumadores adultos que no quieren o no han podido dejar de fumar y que lo quieren utilizar para abandonar el consumo y la adicción a la nicotina. En el marco del Día Internacional del Cáncer de Pulmón, señaló que en México se registran 9,000 casos nuevos de cáncer de pulmón al año, de los cuales fallecen 8,000 por la alta tasa de mortalidad derivado de la detección tardía. Que el cáncer de pulmón es curable siempre y cuando se diagnostique a tiempo y sea tratado por cirugía de mínima invasión. La única manera hoy en día para curar el cáncer es detectarlo en etapa 1 y que lo operemos por cirugía robótica o por otros métodos de cirugía de mínima invasión. Los principales factores de riesgo son el consumo de tabaco, antecedentes hereditarios, contaminación ambiental, ciudades que tienen emisiones de cenizas volcánicas como Puebla y Ciudad de México. Cifras de la OMS revelan que hay 9 millones de muertos anualmente por el consumo de humo de tabaco en el mundo, de los cuales 1,5 millones son fumadores pasivos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Organizaciones de la sociedad civil lamentaron que el Congreso capitalino haya aplazado por 2 años la discusión de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Existen pendientes en materia de seguridad vial en la Ciudad de México que podrían poner en riesgo la vida de las personas, tales como la discrecionalidad con la que se otorgan las licencias permanentes y la falta de medidas para proteger a los peatones. En entrevista para Justicia TV, Stefan Brodziak, coordinador de Seguridad Vehicular y Movilidad de la organización El Poder del Consumidor, lamentó que la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en la capital del país se haya aplazado al menos 2 años más. Lo que nos parece además muy preocupante es que se dan un plazo de foros hasta mediados del año 2026, donde ahí es cuando se terminan los foros. Después va a haber que tener un anteproyecto de dictamen, un dictamen y luego pasar al Pleno para su votación, lo cual pues, puede tomar también otros meses. Advirtió que las actuales licencias permanentes van en contra de la propia ley, la cual señala que deben otorgarse de manera progresiva. Y deben de darse también, ¿no? De forma que se evalúen con cierta frecuencia para justamente verificar que la persona siga capaz cognitivamente, mentalmente, físicamente, con conocimientos teóricos todavía apropiados y vigentes para que no represente un riesgo a la hora de manejar 1 tonelada de metal sobre las vías de nuestra ciudad. Por otra parte, para combatir la corrupción en la seguridad vial, consideró viable apostar por la tecnología a través de cámaras, fotorradares, software especializado, algoritmos y hasta la inteligencia artificial. Abarcar, masificar la verificación y fiscalización del reglamento de tránsito, ¿no? Y sus violaciones al reglamento de tránsito para poder verdaderamente automatizar, por un lado, multas, ¿no? Y darle la vuelta a la posible corrupción que pueda haber por parte de agentes de tránsito. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los hechos registrados en Teuchitlán, Jalisco, serán esclarecidos. Indicó que en su administración nunca se ocultan los hechos. Precisó que a partir de evidencia científica se llevará a cabo la investigación y se perseguirá a los responsables. Adelantó que el próximo miércoles la Fiscalía General de la República dará un avance de las averiguaciones iniciadas sobre estos hechos. Actuamos con sensibilidad y empatía con quienes buscan a sus hijos o sus seres queridos. Escuchamos la necesidad de los familiares de personas desaparecidas. Nuestro deber es apoyarlos a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y observar para que las fiscalías y el Poder Judicial hagan cada uno su tarea
para encontrar a sus familiares y se sancione a los responsables. Por otra parte, dio a conocer que presentará una serie de iniciativas para combatir el delito de desaparición, al tiempo que buscará fortalecer las atribuciones de la Comisión Nacional de Búsqueda. En otra información, el titular del INPI dio a conocer que en los próximos días iniciará la segunda etapa del operativo Limpieza, esto para evitar el comercio ilegal de productos de origen asiático. Un valor de hasta 1.000 millones de pesos es el saldo del operativo Limpieza, estrategia que busca combatir la introducción y comercialización de mercancías ilegales y productos que representan un daño para la salud. Así lo informó en entrevista el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto Castillo. Esto es el boquete económico, comercial, que realizan estos grupos de personas de nacionalidad china a la economía mexicana, porque recordemos que esos 1.000 millones de pesos es un dinero que no entró a las empresas mexicanas y que por tanto no pagó impuestos en México y que por tanto no generó trabajos para mexicanas y mexicanos. El titular del INPI anunció que en próximos días continuará la segunda etapa del operativo Limpieza para evitar el comercio ilegal, sobre todo de productos de origen asiático. Añadió que para tal fin también se generará un intercambio estratégico de información con aduanas para un trabajo más contundente. Sí, porque ya vamos en la fase de destrucción. Los vamos a convocar. Tenemos tema de tabaco pendiente por destruir, rastrillos también pendientes por destruir de naturaleza pirata, inclusive productos de belleza. Este sábado 15 de marzo falleció a la edad de 79 años el escritor mexicano Hernán Lara Zavala. La última novela que publicó fue El último carnaval en 2023. Lara Zavala nació en 1946 en el seno de una familia dedicada al arte y la cultura, porque su hermana Magali es una de las pintoras contemporáneas más importantes y su hermana Ana es una destacada compositora. Sus padres eran originarios de Campeche y Yucatán, raíces que fueron importantes en muchas de sus obras, como Macho Viejo, Viaje al corazón de la península y Península, su novela más famosa y premiada, que fue galardonada con los premios Elena Poniatowska y de la Real Academia Española. Estudió letras inglesas modernas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, además de realizar estudios de posgrado en la Universidad de East Anglia y Cambridge, Inglaterra. Lara Zavala fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, también fue titular de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la máxima casa de estudios. El escritor, que ganó diversos premios, aseguraba que la literatura era un bálsamo y una fuente de aprendizaje sobre la vida de los demás, pero también de la propia. La UNAM y Bellas Artes, entre otras instituciones, lamentaron el deceso del escritor, afirmando que se pierde a un gran exponente de la literatura mexicana y a un gran formador de amplias generaciones de escritores. Agregaron que su legado perdurará en la comunidad académica, cultural y universitaria. Descansa en paz, Hernán Lara Zavala. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Lo invito a mantenerse, por supuesto, en nuestra señal y seguir la sesión del Pleno de la Corte precisamente este martes. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver 8 recursos de inconformidad promovidos en contra de decisiones del Senado y del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, esto en el marco del proceso de selección de candidatos a la elección judicial. Muchas gracias, soy Oscar González. Nos vemos en la próxima.